te damos la más cordial bienvenida a tu programa Embajadores de Dios, de Dios, de Dios. Bienvenidos una vez más a su programa Embajadores de Dios. Hoy Papá Dios nos trajo un invitado del viejo continente, pero que es argentino. Así que hoy estaremos conversando con el pastor Gastón Oviedo, quien vive en España, misionero, pero que realmente es argentino. Estamos esperando la conexión porque no lo veo en el aire. Pastor, ¿me escucha? ¿Cómo está? Sí, que Dios le bendiga, le escucho muy bien. Eso, allí está, perdonen un poquito, ustedes saben cómo son las tecnologías, pero bueno, aquí estamos. Pastor, bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bien contento de estar en este programa y de conocerla, hermana, un gusto. No, el gusto siempre será nosotros porque nos da esa oportunidad. A veces no es fácil conectarse con los pastores y que los pastores nos contesten y nosotros detrás de los pastores para que nos contesten, para invitarlos a nuestro programa, pero bueno, las agendas de ellos son súper ocupadísimas y bueno, gracias a usted una vez más por darnos esa oportunidad. Le decía a la gente en la introducción que usted es argentino, pero que está en España. Sí, Cuéntenos un poquito de eso, sí, pero... bueno, Cuénteme, ¿cómo fue a parar oriundo a España? argentino, Ajá, bueno, ha sí, sido un proceso, ¿no? Pero sí, argentino de Mendoza, la provincia de Mendoza, tierra del ajá, sol y del buen vino. así, Eh, pero llevo acá en España más de 10 años sirviendo al Señor. El Señor nos llamó junto a mi esposa. Hicimos en el 2001 un primer viaje de reconocimiento, como quien dice, espiar la tierra, a conocer. Tuvimos por 3 meses y ahí vimos la necesidad del país y el Señor habló a nuestro corazón, que esa era la tierra, nuestro llamado, digamos. Y ya después de 6 años, en el 2007, ya vinimos no a explorar, sino ya a conquistar, digamos. uy, Y qué bonita estuvimos palabra. amén, del 2007 al 2013, 6 años. Y ahora, hace más de 3 años que volvimos otra vez. O sea que hemos estado en España 3 etapas. Primero Wow. 3 meses, Uh-huh. 3 meses, después 6 años y ahora llevamos más de 3 años en esta Qué, última etapa misionera, sirviendo al Señor junto a mi esposa y a mis 3 hijos. qué bien, qué bien, qué bonito. Pero antes de llegar a todo lo que viene haciendo en España, ¿dónde empieza ese cristianismo? ¿Nació cristiano, en hogar cristiano? ¿Cómo? Cuénteme un poquito de eso para ubicarme históricamente. Yo nací en un hogar, pero no era cristiano, nacidos de nuevo, éramos cristianos nominales, de nombre, ¿no? Pero lejos de Dios, con una familia con conflicto, mis padres separados. Pero a partir de los 13 años empezó a ir mi padre a la iglesia, gracias a Uh-huh. Dios, buscando una ayuda, ¿no? Una respuesta, ya que estaban con muchos problemas matrimoniales, mis padres. Y ahí empezó mi padre a la iglesia y de vez en cuando iba yo a acompañarlo. Yo iba con 13 años a acompañarlo, pero iba más que nada porque después de la iglesia íbamos a tomar un helado y esa era mi principal motivación. Entonces yo le decía a mi padre, yo te acompaño, pero si vamos a tomar un heladito después, bueno, eran los helados más grandes de Mendoza. Y bueno, pero mi papá fue muy astuto y decía, vamos, vamos, después de la iglesia te invito a un helado. Entonces yo iba por ir a la iglesia, pero a los 15 años hubo un campamento y en ese campamento cristiano de adolescentes que se Ajá. celebró también allí en Mendoza, pero en la zona del campo, ahí fue donde tuve un encuentro personal con Cristo, una experiencia que marcó mi vida, un antes y un después, digamos.
A ver, y explíqueme cómo fue ese encuentro, porque eso es fundamental cuando Bueno, nosotros empieza una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Qué pasó en ese momento? fue en un campamento donde ahí tuve una experiencia personal con Dios en la noche, ¿Pero qué pasó? en Dios una bajó, Dios le predicación. habló, que lo que quiero es que me baraje un poquito eso, si Sentí, quiere. sentí que el Señor me decía, te amo, te perdono, estoy contigo, allí en el campamento. Y fue Fue suficiente un para ya. campamento precioso. En una noche que predicó un varón de Dios, yo pasé al altar, me arrodillé, le pedí perdón al Señor por todos mis pecados y sentí su abrazo, su amor, su perdón, su gracia, su misericordia. Y ahí supe que había un Dios que me amaba y que tenía planes con mi vida, ¿no? Yo había ido al campamento con otras motivaciones, tal vez a, a ponerme de novio como adolescente. Yo quería ir al campamento, fui a jugar al fútbol, pero el Señor Tenía salió a un mi plan. encuentro en ese campamento. Qué El lindo. Señor marcó mi vida y marcó mi corazón y pude espiritualmente escuchar la voz de Dios que me dijo, te amo, y me dijo, te perdono, que para mí fue importante eso porque de repente yo pasó una película por mi cabeza de todas las cosas malas que había hecho y él me dijo, te perdono y estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Esa noche me acuerdo que en el campamento íbamos a cenar a las 9 de la noche y fuimos a las 12 de la noche, porque ese lugar fue lleno de la presencia de Dios. Y no Ay, qué solamente yo, bien. sino como 35 adolescentes sentimos y vivimos una experiencia personal con el Señor, ¿no? En esa noche de campamento. Y Qué yo bello. cuando volví a mi casa, mi papá me abrazó y no hizo falta contarle nada. Él sintió, ¿no? Que había mandado a su hijo al campamento, pero había vuelto un hijo de Dios. Uy, qué lindo, qué hermoso. Además, yo me imagino que ese padre estaría intercediendo, ¿verdad? Para que Dios tocase ese hijo. Y la oración de un padre y de una madre es fundamental ante los oídos de Papá Dios, ¿no? Es así, ¿verdad? Amén, fundamental. La Qué verdad que sí lindo. fue precioso ese Y encuentro con y Dios. desde allí su vida le cambia y se dedica al Señor o más tarde, ¿en Y qué momento empecé a la después? reunión, y Ajá. ahí empecé a la reunión de jóvenes de a poquito, me integré a los jóvenes, empecé a ir a la iglesia más seguido, porque sabía que había un Dios que me amaba y tenía planes con mi vida. Ya no iba por otras motivaciones, sino sabía que había un Dios allí que me amaba y que tenía planes y propósitos conmigo, ¿no? Y poco a poco lo fui descubriendo en el grupo de jóvenes, sirviendo al Señor. ¿Y cuándo siente realmente el llamado a ser pastora, que sabe en su corazón que Dios lo asigna como embajador de su reino? ¿En qué momento? Eso fue cuando me convertí, aunque no lo entendía, pero cuando yo le conté que tuve esa experiencia en el campamento, tuve la necesidad de contarle a otros que había ¿Ya? conocido a Jesús como Señor y Salvador. Fue un llamado realmente misionero el que yo tuve. Sentí la necesidad de hablarle a otros que había conocido no a una religión, sino a un amigo, a un Cristo vivo, que me amaba y que tenía planes conmigo. Y yo tuve el deseo de contarlo a otros, me enamoré del Señor. Entonces, yo no sabía que eso era un llamado, pero después hubo una conferencia misionera en mi ciudad y yo fui. Y ahí entendí que yo era llamado para las misiones, para ir y contar este testimonio y predicar su palabra a todo el mundo, ¿no? Fue como que me cautivó primeramente el Señor y después la obra misionera. Cuando empecé a descubrir lo que era la obra misionera, que era llevar este Cristo vivo a otros, que era llevar su palabra a otros pueblos, a otras naciones, donde todavía no conocían el amor de Dios. Entonces, fue también un proceso de menor a mayor, donde en los veranos yo ya iba a tener experiencias a corto plazo, digamos. En las vacaciones del colegio ya empecé a ir
a verano de misiones. En vez de irme de vacaciones, iba a verano de misiones con 16, 17 y 18 años. Fui a servir a Dios en las vacaciones a diferentes lugares donde hacía falta voluntarios, ¿no? Y fui a trabajar al Chaco con los niños, una zona muy pobre de Argentina, ¿sí? Después fui a trabajar a Córdoba, donde ahí evangelizamos a través del arte, la música, el teatro. Y ya cuando terminé mi colegio, ya me decidí a hacer el seminario. A los 18 años ya fui a hacer el seminario bíblico y esa fue una decisión muy importante porque me especialicé en misiones y a ese fue el trampolín para empezar mi trabajo misionero, que fue en Paraguay. Abrimos una obra ahí que estaba abandonada en Paraguay junto con un equipo de 6 misioneros. Así que esa fue la primera tarea, comenzar o plantar una obra. En grande, Sí, ya las tareas las venía haciendo. Siempre el llamado, y tú justamente, siempre en misiones. ¿Y siempre, siempre. por qué esa vehemencia por las misiones? ¿Por qué, qué siente que es fundamental en ser misionero? Bueno, es la pasión por las almas, pasión por las almas. Yo creo que uno se apasiona en la vida por diferentes cosas y está bien, pero cuando siente el amor que Dios siente por ti, wow, eso te impulsa. Cuando siente el amor que eso te impulsa, ¿no? Yo siempre digo que el corazón de Dios late por las almas. Que Juan cuando estuvo con el Señor sintió el latido del corazón de Dios. Y yo doy un ejemplo, que el corazón de Dios dice almas, almas, almas. Porque el Qué deseo de Dios lindo. es que ninguno se pierda, ¿no? Sino todos Qué vengan lindo. al Así es. arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando uno siente no su propio amor, que nuestro amor es limitado, muchas veces corto, egoísta, pero cuando uno siente el verdadero amor de Dios por los perdidos, eso te impulsa a empezar a dar pasos de fe y obediencia en el llamado. Como te dije, lo mío fue un proceso de menor a mayor, pero por ejemplo, cuando pude hablar con una persona que estaba desilusionada y defraudada con la religión, había sido un religioso, pero estaba vacío su corazón, había defraudado la religión y su autoridad. Y yo estoy vivo. Y ahí la misma diagonal, le hablé del Señor y él decidió abrir su corazón y se entregó a Cristo y lo vi llorando, llorando como un niño y me dijo, lleven a este Cristo vivo por todos los pueblos, por todas las naciones. Eso Y, marcó mi vida y marcó y, mi corazón. Ver y no, cómo de verdad, cuando una persona se entrega a Cristo, dice, si alguno está en Cristo, nueva nueva criatura es. criatura. Las cosas viejas pasan, son hechas todas nuevas. Yo pude ver en aquel varón que lo que tantos años buscó en el hombre, en la religión, lo encontró en un instante cuando abrió su corazón a recibir a Jesús. Porque yo digo siempre, Thais, que los hombres tenemos un vacío en nuestro corazón. ¿Sabe que ese vacío? El ser humano, ¿no? O sea, el ser humano, hombres y mujeres tenemos ese vacío, yo también creo. A Ese, eso me hay, refiero, al al hombre en desprendimiento. general. Ajá, sí, claro, Intentamos llenar el vacío de diferentes formas, eso es pero ese correcto. vacío tiene la forma de Jesús. Claro, El único que puede llenar el vacío del es así, corazón del hombre. Es como un puzzle, como un rompecabezas. yo lo ¿Por creo, qué? Porque fuimos creados por Él y para Él, dice la palabra. Él es el único que puede llenar el vacío del corazón del hombre. absolutamente. Y el apóstol Pablo decía que en Él estamos completos. Y realmente eso es lo que experimenta una vida, una persona, cuando acepta y recibe a Cristo. Eh, eh, se Y, llena, y, se y, llena de Dios y del amor de ajá, Dios. y cuál es vamos a decir, lo entiendo perfectamente porque en mi vida también pasó y siempre he creído que hay un vacío y el hombre con el pecado sale
¿verdad? Se despega de Dios y entonces queda el hueco. Y la única forma de volverlo a llenar es cuando vuelve a ese puzzle, como dice usted, a ese, la piececita que falta, que lo hace a uno completo. Y cuando yo pongo esa pieza completo, ¿cuál es la oferta? Yo lo sé porque lo he vivido y esa es mi vida, pero yo quiero que la gente escuche cuál es la oferta que Papá Dios hace, cuál es la propuesta de Dios para la vida de los seres humanos. Bueno, Él nos ofrece una vida y vida en abundancia, una vida y una vida eterna a través de Cristo Jesús. Entonces, todo comienza cuando recibimos a Cristo. Dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo de Dios tiene la Al vida. Padre. El que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando uno recibe a Cristo, cuando uno recibe, acepta a Jesucristo y el sacrificio que hizo Cristo allí en la cruz del Calvario, porque Él murió por nosotros, para perdonarnos y reconciliarnos nuevamente con el Padre. Entonces, cuando uno acepta a Cristo y el sacrificio que hizo Jesucristo, y el perdón de los pecados que Él nos ofrece, y la vida eterna, cuando uno lo recibe por la fe, allí comienza una vida nueva. Pero el Señor no obliga a nadie. Él llama, Él golpea, dice, a la puerta de nuestro corazón. Él nos ha dado libre albedrío. Pero si tú le abres tu corazón y lo recibes como tu Señor y Salvador, Él te perdona de todos tus pecados, te limpia con tu sangre, con su sangre, y te hace un hijo de Dios. O sea que somos reconciliados nuevamente con el Padre a través de Jesucristo. Entonces, Él nos ofrece todo. Lo único que nos pide es nuestro corazón, que le abramos nuestro corazón. Pero como te decía, Él es caballero. Él no entra a la fuerza en el corazón Claro, de nadie. jamás, nunca, Él llama, siempre. Él Él toca. golpea. Llamó a mi corazón, llamó al tuyo, Taís, y a muchos que Sí, están hoy en la millones, audiencia millones. los está Y, llamando. y lo que quiero que la gente entienda, y quiero que aquí nos conversemos un poco sobre eso, de que realmente es una propuesta de vida nueva, que es Justamente, una cosmovisión completamente distinta a la que hemos vivido, y que esta cosmovisión basada en el amor al prójimo, en el amor a Dios, es una felicidad y una paz. Aunque la gente crea que, si te sacó de allá de abajo, ajá, sí, pero tengo una vida nueva. Y esta vida nueva es impresionante porque es distinta, ¿verdad? Es decir, explíqueme un poco más de eso, para que la gente sí, cuando, lo saboree. lo que pasa es que cuando uno eh, recibe a Cristo pasa a ser un hijo de Dios. Así es. Entonces, estamos con nuestro Padre nos llena. Y también empezamos a acercarnos a Él y a sus planes, a sus palabras, a sus propósitos. Yo siempre digo, cuando tú compras un ordenador, un auto, viene con un manual para el buen uso, ¿cierto? Eso es Lo correcto. mismo, Dios nos dejó un manual de instrucciones para que vivamos felices como hijos de Dios, como hombres y mujeres, como matrimonio, como familia. Ese manual se llama la Biblia, la palabra de Dios. Entonces uno comienza a conocer a Dios y empieza a conocer la palabra de Dios, cómo Dios quiere que vivamos para que nos vaya bien. Porque el ordenador o el auto, si no funciona conforme al manual, no funciona. No No funciona, así funciona. es. Lo mismo en nuestras vidas. Así es, perfecto, perfecta la explicación, bellísima, así es. Si no lees ese manual, vas a creer que estás viviendo como tú crees que vives, pero a la final esa no es la vida. La vida es la que está descrita en ese manual, que es la palabra de Dios, que realmente están todas las instrucciones. Y Qué esta es la hermoso. vida, dice. Esta es la vida que te Esta es conozcan la a vida. ti, al Así único es. Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, a quien has enviado. ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿Y cómo conocemos la obra de Jesucristo? Y todo lo que Él eh, tiene para nosotros, lo conocemos a través de su palabra, a través de sus promesas. Pero si yo tengo la Biblia y guardada, como mucha gente, y no, o abierta en un solo lugar, pero no las leo, es como tener un tesoro
En el Salmo Es como tener 23. un, Sí, es como sí. tener un tesoro, o el Salmo 91, ¿no? 91 en Es estos como, momentos. es Sí, como tener un tesoro ahí guardado, pero sin saber las riquezas que hay adentro para mi vida. así es. Pero cuando yo abro ese tesoro y comienzo a descubrir lo que Dios tiene para mí, porque Ujú. hay responsabilidades, pero también hay privilegios. Como hay privilegios y responsabilidades. Cuando yo empiezo a vivir conforme a este manual, a la palabra Ujú. de Dios, las bendiciones me empiezan a alcanzar. Y, Amén. y, el, y la bendición me alcanza en todas las áreas de la vida, es integral. Dios bendice mi vida espiritual, física, material, mi matrimonio, mis hijos, porque los estoy enseñando y guiando de acuerdo al manual, a la palabra. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino, ¿no? Él nos Así es. enseña cómo vivir y cómo pasar cada una de las circunstancias que muchas veces tenemos en la vida. Y esto es importante, Thais. No es que uno se convierte a Cristo, se entrega a Dios y los problemas terminen. No, 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 mentira. nunca. Así es. Uno sigue teniendo problemas, pero sabe una cosa, ya no estás solo para afrontar los problemas, las circunstancias, las dificultades. Estás con el Señor. Además que Estás con Dios. te da una visión distinta. Es decir, los problemas, él nunca te dijo no, no vas a tener problemas. Siempre nos dijeron en la palabra, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Amén. Pero yo he estado aquí para ayudarlos y yo te voy a dar una como visión distinta de cómo afrontar los problemas, ¿verdad? Porque tengo una serie, Justamente. ¿verdad? Tengo una serie de herramientas en Cristo Jesús que me dice cómo no es lo mismo que yo me la pase quejando a que yo diga, bueno, si yo me arrodillo y yo oro, la solución es otra, ¿verdad? Entonces, así Amén. cualquier otra cosa. Bueno, me encanta esa verdad tan absoluta de que la palabra de Dios es nuestro manual. Pero bueno, le tengo que preguntar otras cositas, ¿verdad? Así como Dios lo ha llamado a misionero y yo me imagino que ese es el gran contenido de su trabajo como misionero, ¿verdad? Es decir, explíqueme o explíquenos, ¿verdad? Para los que estamos escuchando, eh, ¿cuál es la importancia de las misiones en, en el cristianismo y en el mundo, pues? Es fundamental, Thais, porque Jesús fue el gran misionero. Absolutamente, El ¿no? Padre envió a su Hijo y habitó entre nosotros. Después Jesús envió a sus discípulos para que lleven el Evangelio, la buena noticia, que en Jesucristo hay perdón, hay salvación, hay reconciliación con Dios y hay vida eterna. Entonces, fíjese qué importante que es la obra misionera, porque es la forma en que se extiende el Evangelio de salvación a todos los pueblos y a todas las naciones, tribus y lenguas. Si no hubiese sido por la tarea misionera, hoy nosotros no conoceríamos a Cristo. Pero Así gracias es. a Dios que antes que nosotros hubo gente que obedeció al llamado del Señor en Mateo 28:19, que dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y en Marcos 16:15, que dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces hubo gente que salió en respuesta a ese mandato del Señor. Y esos son los misioneros, los que llevan el Evangelio a otros pueblos, a otras naciones, a otras culturas, muchas veces con diferentes idiomas, costumbres, Es un pero reto con el bien grande. propósito. Es un reto muy grande porque en mi iglesia, por ejemplo, yo he oído donde los misioneros están en países donde no se puede hablar, no se puede predicar el cristianismo y qué valentía de esos hombres que asumen ese proyecto y se van a esos países, ¿verdad? A pasar necesidad, Sí, miseria, problemáticas, en fin. Cuénteme un uno poquito de como eso. misionero, sí, uno como misionero está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Esa Ujú. es la realización del misionero y de todo cristiano. La realización viene de estar en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, aunque a veces la voluntad de Dios sea
justamente ir a países difíciles, ir a lugares de persecución, donde está restringido o prohibido la predicación de la palabra de Dios o el evangelio. Pero cuando el que le dice, heme aquí al Señor, está dispuesto, es una realización. No sé cómo decirte, pero te voy a hacer un ejemplo. El que es futbolista y aunque le peguen patadas y salga lesionado, pero ha jugado, ya ha metido goles, ya ha ganado, Esa ese es su llamado vocación. lo Esa es su vocación. disfruta, es su vocación, es lo que arde en su corazón, ¿no? Ya sea un jugador de fútbol, un escalador, un buceador, no sé, Sí, pero un el que es llamado, una llamado vocación. el que es llamado justamente a las misiones, su realización viene de estar en la voluntad de Dios para su vida, aunque a veces esta sea morir, como han muerto muchos por causa de Mucho. Cristo. Hay un versículo que dice que el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí y Evangelio, ese la hallará. Es un llamado que uno hace con gozo, el obedecer, ¿no? A la voluntad de Dios. Amén. Sí, lo Eh, entiendo perfectamente. en este tiempo, en este tiempo, en este siglo, yo le contaba a mis alumnos, han muerto más cristianos que en toda la historia del cristianismo, Thais. A O ver, sea, ¿cómo? que en este Explíqueme. tiempo, En este sí, tiempo porque es ahora estamos, ahorita, en este momento ahora, histórico. porque hay misioneros, no solamente misioneros, sino que hermanos nuestros Hay una persecución que han también, ¿no? conocido a Cristo, que han conocido a Cristo en lugares como musulmanes, hinduistas, budistas, comunistas, o donde hay persecución religiosa, o en grupos tribales. Entonces, como están dispuestos a dar su vida, justamente los misioneros ya saben a lo que van y están dispuestos a dar su vida. Claro, amén. Porque, como te decía antes, el que quiera guardar la perderá, pero el que la pierda por mí, por este evangelio, ese la hallará, dijo el Señor. Y también Amén. hay personas que no son misioneros, pero que han tenido la revelación, que han conocido a Cristo y que les obligan a renunciar a su fe en Jesucristo en algunos países. Pero como no están dispuestos a renunciar, ¿cierto? Muchas veces los meten a las cárceles o otras veces lo matan inclusive por Wow. no negar su fe en Jesucristo. Es tremendo los Es tiempos que tremendo. estamos viviendo. Pero justamente esos que mueren, después su sangre semilla que da fruto para que miles conozcan el Evangelio de Salvación. Amén, amén, amén. Por ejemplo, allí en Corea, donde está la iglesia más grande del mundo, la de Chonggicho, Ajá. está a la orilla, muy cerquita de un río, pero en los siglos pasados, ahí mataban a los cristianos, ¿sí? Y ahora se levanta la iglesia más grande del mundo, que tiene 1 millón de Wow. miembros. Esa es la mano de Dios, Entonces, el poder de Dios, ¿no? ¿sí? Así es. Y la vida de los que mueren son semillas, semillas para el Evangelio. Amén. Aleluya. Además que van a tener, como dice, las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria venidera, Así es, dice la así es. palabra. O sea que tienen un premio grandísimo de parte de Dios. Entonces, la vida en esta tierra es corta, pero la pregunta es, ¿dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Es Ajá. una buena pregunta para hacernos en esta noche, porque nadie tiene la vida comprada. No sabemos Ajá. mañana qué puede pasar, pero cuando uno está a cuenta con el Señor, aleluya, uno puede dormir en paz, uno puede vivir en paz, porque sabe que está a cuenta. Y cuando Él venga, o ya sea que yo parta de este mundo, estoy a cuenta con el Señor, me voy con el Señor. Me voy al cielo, me voy a la vida eterna en Cristo Jesús, con Amén. Qué Cristo Jesús. lindo. Qué bonito, eso es verdad. Y eso le da a uno una seguridad absoluta en la vida. Es decir, tranquila, ante la muerte no tengo miedo, porque
porque primero la palabra me lo dice, pues si el que muere en Cristo va a estar conmigo, pues, y entonces yo, esa parte Amén. se resuelve sencillamente creyéndolo y por fe, pues. Y por eso es que nuestra actitud frente a los muertos es completamente distinta, pues. Hoy cumplía 5 años mi papá de haber partido para el cielo, me dicen que son 6. Y decía mi hermana, y yo le decía, mi papá duerme en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque recibió a Cristo y él a los 85 años se bautizó y su vida después de los 85 años fue en Cristo Jesús y murió en Cristo Jesús. Entonces uno está como tranquila de saber que su papá reposa en Cristo Jesús y que en la vida eterna lo volvería a ver en cuerpos Tal glorificados. cual. Y entonces, bueno, te da así como una tranquilidad en tu corazón, es decir, ay, qué lindo, yo lo vuelvo a encontrar. Pero eso es la oferta, esa es la propuesta, ese es el evangelio, eso es lo que Dios nos ofrece, ¿verdad? Este Dios trino nos ofrece a nosotros. No solamente a usted, a Vale mí, a la toda la pena. humanidad, ¿no? Sí, claro, por supuesto, absoluto. Una forma de vivir aquí en la tierra y otra forma es después de la tierra, ¿qué va a pasar? Viene la eternidad y ahí está completamente resuelto. Amén, amén, amén. Me encanta eso. Ahora le preguntaría, en Europa, usted está en Europa, y la situación del Evangelio en Europa no es... ¿Cuál es la situación del Evangelio en Europa? Porque lo que yo oigo es que hay un apagamiento y además todas esas culturas distintas, todos esos idiomas, Suecia, España, Inglaterra, no se maneja igual que Latinoamérica y por supuesto me imagino que las condiciones son completamente distintas. ¿Qué está pasando en Europa y en el Evangelio? Bueno, en Europa está habiendo un despertar también, un despertar, en este momento está habiendo un despertar. Am, Europa fue un continente muy bendecido en los siglos pasados con el Evangelio. Es más, Europa fue la cuna Claro. del Evangelio, desde donde salieron muchos misioneros al mundo entero, desde Suecia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Italia, Francia, y llegaron a Latinoamérica y al mundo con el Evangelio. Pero luego Europa se enfrió espiritualmente, digamos. Uh-huh. Mientras que se enfrió Europa, en Latinoamérica, por ejemplo, se encendió con todo el fuego de Dios, ¿sí? El cristianismo. Y ahora lo Ajá. que está pasando es que ahora de Latinoamérica estamos viniendo a avivar el fuego que nos trajeron los europeos en los siglos pasados. O sea Ay, que qué lindo. estamos devolviendo, Las bendiciones, hermano, devolviendo la la, bendición, lo el que favor, sembraron algún día, ¿no? Qué eso, lo que lindo. ellos sembraron. De gracia nosotros recibimos, ahora de gracia nosotros damos. Entonces, Ajá. por eso te digo que aunque se enfrió Europa, pero ahora está empezando a despertar. Hay brasas, ¿sí? Que, Ajá. que, que se están nuevamente avivando. Y bueno, hay un dicho, ¿no? Que dice, donde hubo fuego, cenizas quedan. Bueno, acá en Europa quedan muchas brasas y de a Ajá. poquito se están encendiendo y se están juntando. Por ejemplo, en España, gracias a Dios, si bien todavía hay mucho trabajo, pero cada vez hay más cristianos nacidos de nuevo, vamos a decir, no religiosos, sino nacidos de nuevo, y están empezando a abrirse obras en cada capital de España, en cada pueblo de España, se están abriendo congregaciones. Si bien Wow. falta todavía, falta, pero También eso hay es un mucho. despertar. ¿Y qué está haciendo? Sé que tiene un proyecto que ha desarrollado que se llama Misiones Europa 2020. ¿En qué Sí, consiste ese proyecto, Pastor? Explíquenos un poco qué es es el eso. tour misionero. Cada verano hacemos un tour por Europa donde llevamos un grupo de pastores y misioneros, especialmente vienen de Latinoamérica, donde en el verano vamos por 25 días y recorremos diferentes países de Europa y donde se ve la necesidad O sea, cara a cara. usted se trae pastores de Latinoamérica y Claro, conforma un equipo,
tal cual, tal Y cual. viajan por toda, ¿y qué hacen en ese tour? Explíquenos, ¿qué hacen Bueno, cada día? hay varios propósitos en el tour. Se va orando por cada ciudad, pueblo y nación, intercediendo. Se visita las iglesias donde están los misioneros latinos trabajando, brasileños, mexicanos, colombianos, dominicanos, argentinos. Se está con ellos, se hacen reuniones especiales, como que se levanta los brazos a los misioneros, se anima a la congregación. Qué lindo. También salimos a evangelizar en ese pueblo, en esa ciudad. ¿Y cómo se ¿Sí? movilizan? ¿Ustedes tienen Nos un truck? utilizamos en furgoneta o en minibuses. Ok, ok. Sí, y Y vamos. cuántos pastores llevó este 2020? ¿Cuántos hicieron? Este año íbamos a ir 27, pero fuimos Ajá, 9 por causa de la pandemia. claro, Tuvimos por que supuesto. reducir el número y fuimos 9 valientes que fuimos a hacer este tour y fue maravilloso, porque justamente eh, en este tiempo de pandemia es cuando más necesidad hay. Hay necesidad. Claro, porque justamente está la pandemia, está la gente con enfermedades, con tristeza, han perdido seres queridos, otros están con miedos, con temores, con incertidumbre. O sea, está más abierto y más sensible la gente a recibir a Cristo en este tiempo, porque se está enfrentando cara a cara con la muerte. Entonces, se ponen a cuenta con el Señor. O sea, que hay que un avivamiento ahorita en Europa, pudiéramos llamar la necesidad, producto de la pandemia y de la crisis que genera toda esta pandemia, la gente está buscando de Dios más en este Bueno, yo no momento. diría de un avivamiento, pero sí un despertar. Yo Sí, diría de un despertar, ¿sí? En diferentes lugares donde la gente se está acercando a Dios. Mucha gente que estaba apartada se está volviendo a Dios. Muchos que eran cristianos de nombre, nominales, de nombre nada más, pero que su corazón estaba lejos de Dios, ¿no? Se ujú, están reconciliando con Dios. qué lindo. Entonces, está habiendo un despertar en toda Europa ¿Y, y poco a y, poco, y qué países visitó? ¿Qué países, dónde fue? ¿Nos este puede año narrar un poco? fuimos a Ajá, 10: ajá. España, Francia, Luxemburgo, Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega. Digamos que fuimos al norte de Europa y países escandinavos. ¿Y qué encontraron? Esa avidez por el Evangelio, esa necesidad, la gente ávida de una propuesta de vida nueva, ¿eso fue lo que encontraron en la gente? Sí, sí. Lo que pasa es que de repente no se puede ahora evangelizar a grandes multitudes porque Claro, las por supuesto. concentraciones están Prohibida, sí, prohibidas sí. ahora, Ujú. pero es interesante cómo Dios prepara citas divinas. Te pone en A el ver, camino, en un bar, en un restaurante, en un supermercado, en la estación de servicio, uh, en hostales, porque vamos durmiendo en hostales, te pone gente que está necesitando y buscando de Dios de alguna manera. Por ejemplo, en Hamburgo, cuénteme me alguna. encontré Ajá, en cuéntenos Alemania alguna. un Ujú, matrimonio que le habían quitado su hija porque tenían problemas entre ellos y no estaban legales. Ella era rusa y él italiano. Esto me pasó en Hamburgo, en Alemania. Y yo ujú. salgo del hostal donde estábamos durmiendo, y ahí estaba la mesa, había un bar, ahí estaban las mesas del bar. Y la rusa esta hablaba español. Ujú. Y me vio y me saludó, yo la saludé, y me empezó a contar su problema, Thais, como si me conocieras de toda la vida. Pero ella no tenía idea de que usted era pastor. No, No, increíble. no. Yo abro la puerta del hostal y ahí había como te digo, un bar y estaba sentada ella con el esposo, con unas carpetas. Y me empiezan a contar que el gobierno les ha sacado su niña porque todavía no están legales y no saben qué hacer. Y yo entendí ahí nomás que había un propósito de Dios, ¿no? Entonces dije, mira, Santo.
Yo no soy abogado, pero sí puedo presentarte, quiero presentarte al mejor abogado, que no ha perdido ni un caso. Se llama Jesucristo. Y este Wow. encuentro, le digo, no es casualidad. Dios lo ha preparado. Ustedes han golpeado muchas puertas, le digo, sí, me dice, han golpeado todas las puertas, pero no han golpeado la puerta principal, la puerta del cielo. Amén, qué Hoy el linda. Señor Jesús, hoy el Señor Jesús quiere entrar a sus corazones, darle una vida nueva y también le va a devolver la pequeña. Pero primeramente, Dios quiere sus corazones. Y ahí oramos, y mira qué interesante que la mujer se llama Catalina, como la esposa de Lutero, el Ujú, esposo se llama David, como el rey David. ¿Y saben ujú. cómo se llama la niña? María. Eva. Oh my God. Eva es la que da o la que trae vida. Y Ajá. yo les Ah, digo qué lindo. que Dios usó esta circunstancia difícil, tal vez, una circunstancia difícil, pero Dios la ha permitido para que ustedes encuentren la verdadera vida que ¿Y qué da hacían ellos? Jesucristo. ¿Y ellos entendieron absolutamente el mensaje y lo asumieron? ¿Abrieron Se su quebró, corazón? empezó a Es que llorar me como una niña imagino, la mujer, me imagino, me imagino. empezó a llorar y Eh, el eh, Señor le eh. trajo paz, le trajo esperanza. Ah, Oramos santo. ahí, oramos ahí, se entregaron a Cristo y le presentamos al Señor su caso en oración. Le dijimos, Señor, ponemos la vida de Eva en tus manos, en el nombre de Jesús. Y sabe que esa gente quedó con la palabra de Dios, con esperanza, con fe. Y también les aconsejé, pero cuando le devuelvan su niña, no se olviden de Dios, porque el Señor, el mejor abogado, es el que se las va a devolver. Entonces ustedes sigan siendo fieles al Señor. Así que Amén, esa fue una aplauso. experiencia Precioso, me maravillosa. imagino. O sea, perfectamente diseñada por Dios. Y no les ha hecho Totalmente. seguimiento, no les ha hecho seguimiento, no quedó con sus teléfonos, no, Sí, no. sí. Sí, Acabamos de llegar. Acabo de llegar yo del tour. Así que en unos días más ya vamos a entrar en contacto con todas las personas que se entregaron a Dios. Por ejemplo, en Luxemburgo uh-huh. hablaban todo inglés y francés. Yo era el único que hablaba español. En Ajá. Luxemburgo, y le dije, Señor, dame una persona que hable español. Y bueno, fui a cargar mi móvil, mi celular, al McDonald's que está ahí en el centro ahí, y subo arriba al primer piso para cargar mi celular y había un solo hombre sentado ahí. Entonces yo me sentí un poco mal porque no le había podido predicar a nadie, porque todos hablan inglés o francés. Uh-huh. Entonces le digo, speaking English o French. Y me dice, soy argentino, me dice. Ya este es el mío, cara. Y Hablamos lo justo estaba mismo. el enchufe ahí. Digo, ¿puedo Ajá, cargar mi móvil? ajá, Sí, sentate, ajá. me dice. Empezamos a conversar. Estaba en depresión el hombre, porque se había venido a Europa solo, la familia en Argentina, estaba triste, no conseguía trabajo. Y le digo, ¿sabes que quiero presentarte al mejor amigo? Ya no vas a estar más solo. Él quiere llenar tu vacío. Se llama Jesucristo. Y sabe que oramos ahí en el McDonald's y se entregó al Señor. Gloria a Dios. Pero bellísima, bellísima, me imagino. Ay, otra, cuéntenos otra. Bueno, ¿Alguna otra anécdota impresionante como Dios pone las escenas, ¿no? Y uno dice que no es bueno, casualidad, ninguna casualidad, mira, esas son Dios. algunas. Después estábamos en Eslovenia, en el tour del año pasado, por ejemplo, cantando al Señor en la plaza y vino un muchacho a burlarse, como a bailar, cuando nosotros Ajá. estábamos haciendo la reunión en la plaza. Uh-huh. Pero estaba bajo los efectos de la droga y el alcohol. Entonces empezó a bailar y a saltar, pero en forma de burla, ¿me explico? Wow. De repente se acercó a nosotros y se sentó junto al que tocaba la guitarra. Y de repente empezó a llorar como un niño. O sea Wow. que se cumple la palabra que dice que Dios habita en la alabanza, porque nadie lo tocó, simplemente empezó él a escuchar la música, se tranquilizó el hombre y empezó a llorar. Después de media hora que estuvimos cantando, adorando a Dios ahí,
El hombre había vuelto en sí, Thais. Ya no estaba bajo los efectos de la droga y el alcohol. Fue completamente libre. Ahí le pudimos predicar porque entendía lo que le decíamos, comprendió el evangelio y sabe una cosa, quería venirse con nosotros en el tour. Claro, Como el después que uno como el encuentra esa endemoniado felicidad, Gadareno, ¿te acuerdas? sí, 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 después que uno encuentra eso, uno no se quiere devolver, no se quiere devolver, ¿verdad? La gente no Justamente. entiende, eso es impresionante. Para atrás, no, para atrás no quiero nada. Amén. Solamente esto es nomás en Cristo Jesús. Y lo que voy a vivir, lo voy a vivir aquí en este camino, no quiero. 100.000 Y ofertas, no me interesa. Ujú, qué ese lindo. muchacho, ese muchacho cuando terminamos de orar por él y aceptó a Cristo, quería venirse con nosotros como el endemoniado Gadareno. ¿Te acuerdas cuando fue liberado? Que Ujú. quería irse con Jesús y los Sí, bautizó. Pero Jesús le dijo, no, y ve y ahí le cuenta a cuenta, los tuyos. ahí le cuentan lo Cuán tuyo. grandes cosas Dios ha hecho contigo. Bueno, así Así tuvimos fue. que decirle a este joven, cuéntale a los tuyos que Dios te hizo libre, que hay un Dios que vive. Dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará ¿Verdad? libres. Amén, amén. Así Entonces, es. esas experiencias uno vive en el evangelismo. Yo le llamo evangelismo sobrenatural, porque Dios prepara los momentos, las ocasiones, las situaciones. Y hay personas en toda Europa que están listos para recibir a Cristo. Entonces, yo le enseño a mis alumnos a orar así. Señor, preséntame las personas que están listas para la cosecha, que sus corazones están preparados, tiernos, para recibir a Cristo. Y sabe una cosa, funciona. Dios los pone en tu camino Claro, y por es el absoluto. tiempo de Dios y es el tiempo de salvación. Tal vez no toda la gente en todos los países, pero sí Dios tiene gente que está lista para la cosecha, Yo gente sí que está creo. lista para recibir a Cristo. Hay mucha necesidad, yo creo que hay una gran necesidad de la gente en estos momentos de pandemia, de dolor, de tristeza, como usted lo dijo. Pero bueno, ahí está el evangelio, ahí está la oferta, pues. En eso Justamente estamos, de eso se trata, pues. Jesús Usted vino a tiene buscar, lo Jesús que vino se a había, buscar pero y a salvar lo que se había se había perdido. Él no perdido. vino por los sanos, sino por los pecadores, por los Claro. enfermos, que somos todos en definitiva, que estamos lejos de Dios y necesitamos el perdón y la salvación que solamente nos puede dar Jesucristo. Mire, cuénteme qué es la casa misionera, que dice en su resumen que usted tiene una casa misionera. ¿Qué es una casa Bueno, misionera? En qué una consiste? casa misionera es una casa de hospitalidad. Cuando vienen familias o matrimonios misioneros a España, nosotros les servimos de puente. Por ¿Dónde ejemplo, está? ¿Dónde está ubicada para que la gente sepa? estamos en la comunidad de Valencia, Ajá. en la comunidad de Valencia. Ciudad, Entonces, ciudad bellísima, ¿verdad? hermosa, hermosa, hermosa. No, Estamos en un pueblito de Valencia. Entonces, cuando nos contactan desde Latinoamérica, familias o matrimonios o jóvenes que tienen el llamado misionero a Europa, claro, primeramente sabemos quién es, qué iglesia los envía, los recomienda. Entonces, ujú, bueno, nosotros abrimos nuestra casa porque normalmente España es la puerta para Europa, ¿no? Especialmente para los latinoamericanos. Entonces pasan unos días en casa donde descansan del viaje primeramente, después les damos unas charlas donde los introducimos en la cultura europea, ¿no? ujú. Donde tengan el llamado, porque de repente pueden tener el llamado a España o al norte, o a los países bálticos, o balcánicos, o escandinavos. Bueno, de alguna manera los orientamos y también hacemos un puente. Si conocemos pastores o misioneros que están en esa zona, hacemos un puente para que se conozcan, para que cuando lleguen a trabajar en ese país ya tengan un lugar donde llegar y somos una especie de agencia misionera, ¿no? Qué bonito, Así qué que lindo, ¿no? Bueno, eso cumple mucho con ayudar al prójimo y lo que es la hospitabilidad, ¿verdad? sí, la Eh, hospitalidad es un don que dice la palabra sí,
y dice que algunos sin saber hospedaron ángeles. Entonces, yo, Y nomás que llegan misioneros, si yo voy para España no puedo llegar ahí. y si se hace misionera, sí. Bueno, ya soy misionera, pastor, ¿qué más quiere? No, Bueno, no me parece las bellísimo, me puertas parece están que abiertas yo para ti. sé, solamente hice un chiste, yo sé, me imagino, con mucho gusto. Yo sé, igual que nuestras puertas aquí en Atlanta están a la orden, pastor. Y no, no es la casa misionera, pero esta casa realmente ha sido una casa misionera, tiene toda una historia. Esta casa que mi padre me regaló y que mucha gente, mis familias y amigos, han pasado temporadas aquí y todo el mundo coincide que esta es la casa donde realmente hospedó o ha hospedado a mucha gente en momentos fundamentales de su vida. Entonces, yo creo que Mira, esta casa es misionera también. Qué bonito, mira qué lo lindo. que me pasó en Suiza. Ujú, Yo fui a predicar a una ciudad de Suiza ujú, y en el Jura, se llama Jura. Fui a predicar ahí, una iglesia que me invitó, pero yo quería ujú, ir a otra ciudad que se llamaba Basilea. Entonces llamo a una amiga que es misionera. Ella trabaja con los refugiados ahí en Basilea, con los refugiados, los que han venido de Irán, los kurdos, toda esa gente, ¿no? Y les enseña, esta misionera les enseña el alemán y les enseña el idioma, pero a la vez les va evangelizando y acercando a ujú. Dios. Hace una tarea muy buena, una estrategia muy buena. Bueno, Claro. la cosa es, llamo a mi amiga y le digo, quiero ir a visitarte, pero me gustaría visitar algunas iglesias. Y me dice ella, bueno, yo voy a llamar a algunos pastores de acá de Basilea para que te reciban y puedas predicar. Bueno, le digo, gracias. Y me llama después, Gastón, hablé con un pastor que se llama Oliver, suizo, y dice, Gastón Oviedo, dice, si yo me hospedé en su casa hace 30 años atrás, Ahí está. porque, Allí está el fruto. porque mi papá también cuando nos convertimos a Cristo, ahí en Mendoza, puso la casa a disposición del Señor. Y le dijo al pastor, Ah, cuando pasen misioneros por acá, porque pasaban por Mendoza para ir a Chile, o ujú. venían de Chile a Argentina y lo mismo. Y pasaron brasileños, colombianos, suizos, alemanes, de todas partes. Resulta que este Oliver, este pastor de Suiza, había pasado hace 30 años atrás por mi casa y se acordaba de mí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Le qué dice, lindo. le dice, yo quiero tenerlo en mi iglesia. Bueno, Y fue hasta allá, fue hasta allá. claro, porque estábamos a una hora de esa ciudad. Ah, bueno. Entonces me trasladé a esa ciudad. ¿Y sabes por qué yo quería ir a esa ciudad? Porque ahí fue donde se tradujo la Biblia por primera vez al español. Ahí Casiodoro Reina Ujú, eh, y Cipriano Valera tradujeron la Biblia que usamos hoy, la Reina Valera, la tradujeron al español ahí en Basilea, Suiza. Por eso yo quería ir a visitar a esta amiga y conocer dónde se había traducido la primer Biblia en español, que es la Biblia del oso, porque en la tapa tenía un oso dibujado, ¿no? ujú. Como cogiendo miel, como buscando miel en un árbol. Ahí se tradujo la primer Biblia. Qué bueno, Porque, qué bello. sí, entonces yo quería ir a esa ciudad y ahí esta amiga llamó a los pastores y se encuentra con este pastor, hablando de la hospitalidad, ¿no? Así que estuve predicando en su iglesia allí y fue un reencuentro. En una Qué palabra, bello. lo que sembramos se cosecha, ¿eh? Amén. Eso es verdad, eso es verdad. Pastor, ¿y qué viene ahora? ¿Cuáles son los planes ahora? ¿Qué tienen? Bueno, ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen en el tapete? Encima del tapete. ahora mismo Dios nos está dando una estrategia nueva Ujú, por las circunstancias. Como ya viajamos por Europa, ahora estamos dando clases, pero por online. Estamos aprovechando las redes sociales, porque no podemos juntar alumnos ahora claro. y hay muchos que no pueden salir de sus países porque los aeropuertos están cerrados.
hay restricciones. Bueno, tú sabes lo que está pasando en el mundo Sí, entero. claro, claro. Ujú. Entonces, estamos dando los seminarios de misiones por Europa online. Justamente ayer empezamos con 40 alumnos de 15 países diferentes. Wow. ¿Y por dónde se inscriben? ¿Dónde lo buscan? Diga, para las redes, diga la website, diga la gente que puede estar Bueno, escuchando quiera conectarse. hay un número, les doy el número, a ver si tienen para anotar. Sí, tengo para anotar, no, no para escribirlo allí, pero para, díganos. 0034, 00. le voy a dictar 34, Ujú. 919, 919 01, 01 99, 99 88. 88. Te lo repetimos, Ahora 00 00 34 919 019 988. El que quiera esa es una comunicarse con opción. esa es una opción. ¿Y qué otra opción tiene? Una website, la iglesia, Eh, el nombre. por Facebook, búsqueme Ah, como Gastón Oviedo. ok, Gastón Oviedo y mándeme la solicitud. Entonces ya al ser amigo, yo le paso toda la información también. ok. Gastón Oviedo. Hay unas fotos que yo traje de Europa, no sé si ya están listas para pasar, la hermana Oilem, si se pueden ir pasando mientras vamos dialogando, porque como dicen, una imagen habla más que 1000 palabras. Y les pasé una foto a nuestra hermana para que vaya pasando en el transcurso del programa. No sé si están listas o un video también. Sí, dicen que en 5 minutos me están señalando aquí en. Bueno, yo no las logro ver, nosotros no las Ah, logramos pero ver, pero ya ella las lanzó. Me están diciendo que ya las lanzó al aire, pastor. Así que sí, nuestra audiencia la vio. Nosotros dos no la vemos por la tecnología, pero quien esté en Facebook Live sí lo está viendo y va a quedar amén. grabado en el programa. Entonces, estos fueron fotografías del Tour Misionero 2020, ¿no? Claro que sí, ahí están Ajá. las Ajá. fotografías, hay videos, testimonios, todo lo puede encontrar en mi Facebook de Gastón Oviedo. ¿Y qué le Amén. iba a decir, hermana Thais? Entonces, Se nos acaba el tiempo, pastor. No tiene mucho que esa es la decirme forma, la de última pregunta comunicarse. que me hizo, que esa es la Era forma que como, ahora sí, ya, sí, está. que lo localicen por Facebook, Pastor Gastón Oviedo, y ahí entra en comunicación y cualquiera que esté interesado en inscribirse en sus cursos Claro, perfectamente lo puede escribir. Amén, amén, amén. esa es Y la los tele respuesta a a la la pregunta que pregunta, usted me sí, hizo. claro. ¿Qué estamos Y haciendo ahora? Bueno, seminarios online. uh-huh, Entonces vamos a ir tomando cada mes, qué octubre, bueno, noviembre, diferentes materias dentro de lo que son las misiones, porque misiones es muy amplio. Entonces, es una carrera, ¿no? Misiones. Por eso hay escuelas claro, de por misiones, supuesto. Uh-huh. porque son muchos temas. Entonces, es un proceso. Y le vamos a dar un enfoque particularmente hacia Europa, que es el continente que más necesita hoy misioneros. Así que Qué es bueno, donde menos porcentaje de cristianos hay. Ahora hay más cristianos en América, África, Asia y qué Oceanía oro. que en Europa. ¿Puede creerlo, Thais? Así Claro que lo que puedo creer. Europa Sí, necesita urgente sí un creo. avivamiento. Por eso Además que necesitamos obreros. amén. Bueno, queda la puerta abierta, la invitación abierta para cualquiera que nos esté escuchando y quiera suscribirse a esa casa de misioneros y a estudiar. Allí está usted a la orden. Mire, pastor, podemos pasar mucho tiempo aquí conversando, pero los tiempos se van Corre. acortando. Antes que nos despidamos, uh, ¿por qué no hace un llamado, verdad? Para que cualquiera que tenga necesidad de abrirle esa puerta a Cristo, le abra la puerta. Amén. Amén. Sí, el Señor está golpeando a la puerta de tu corazón
como golpeó un día a mi puerta, pero el picaporte está por dentro. Más que hay Uno uno, tiene ¿verdad? que, uno tiene que abrir el corazón y decirle, sí, Señor, quiero conocerte, quiero recibir, quiero experimentar. Y no te estamos hablando de una religión, sino de una relación personal con Dios, de darle la oportunidad a Dios que Él quiere ser tu amigo, tu Señor, tu Salvador. Quiere perdonarte todos tus pecados, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Entonces, si quieres llegar a Dios en esta hora, el primer paso es recibir a Jesucristo. Cuando tú lo recibes, pasas a ser hecho hijo de Dios. Y si eres hijo, también heredero de todo lo que Dios tiene para ti y para mí. Tiene una vida y vida en abundancia. Tiene una vida y una vida eterna. Así que yo quiero animarte hoy a recibir el regalo más grande de Dios, que fue Jesucristo, su Hijo. Recíbelo en tu corazón y alcanzarás perdón, salvación y vida eterna. Si tú quieres recibir este regalo hoy, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora te abro mi corazón, te acepto como mi único Señor y Salvador. Perdóname por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa y anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y Amén y amén. amén. Y esa es Te la oración felicito. esa es la oración que todos hemos hecho y les dejo decir, no les vuelvo a decir, nos cambia la vida. La gente dice, pero qué, mira, eso es un misterio absolutamente precioso. Después que uno asume a Cristo en su corazón y lo asume de verdad, y entra en la palabra y entra en este camino, es completamente, no somos santos, no quiere decir que no nos vamos a equivocar, no quiere decir que no tengamos defectos, es todo un proceso, la purificación, la santificación, y será mientras estemos en este cuerpecito hermoso, seguiremos luchando, pero estamos en un camino que se llama cristianismo y Cristo Jesús. Tres consejos para tú que hiciste la oración, para ti que hiciste la oración, o para vos que hiciste la oración. Ajá. Primero, habla con Dios. Él quiere ser tu Amén. mejor amigo, tu papá, tu, tu todo. Habla con Él. Él está contigo. Segundo, lee la Biblia. Te recomiendo los evangelios. Él te va a hablar a través de su palabra. Así como alimentas tu cuerpo con la comida, ahora alimenta tu alma y tu espíritu con la palabra de Dios. ¿Sí? Lee los evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan. Y tercero, busca una iglesia donde congregarte, donde reunirte, una célula, otros cristianos que adoren y que sirvan a Dios. Porque eres parte ahora de una gran familia donde nuestro Dios es nuestro Padre, Jesucristo nuestro hermano. Y tenemos miles de hermanos en el mundo entero. Así que Millones. busca un lugar donde congregarte. Esos son los Amén. tres consejos. Amén. Bueno, pastor, un millón de gracias. Realmente agradecida con usted por ese bello testimonio. Nos da una perspectiva nueva de lo que viene haciendo las misiones en Europa y bueno, con esto se nos abre una puerta. Ya sabe, estamos a la orden. Cualquier pastor, misionero que usted conozca que tenga una obra preciosa, usted me contacta y lo perseguimos y lo entrevistamos y comparte con nosotros estas bellezas. Agradecida Para siempre por mí, hacer, agradecida, agradecida, que Dios lo bendiga, que Dios le siga dando la fortaleza, la sabiduría y que siga en esos tours, no se pare, haya uno en verano, haya uno en invierno, haya uno en primavera y haya cuatro al año, por fe, amén, amén. Le tomo la palabra. ¿verdad? Gracias, Sí, gracias, Thais, hermana, por esta oportunidad que tú me has dado. Gracias al no, pastor Ahumada, ¿cierto? Y su esposa, que ellos fueron el puente. Normalmente ellos me hacen las entrevistas, pero hoy
Dios permitió contigo y me alegro por Amén. conocer a otra hermana en Cristo. Y sin Amén, duda que amén. nada es casualidad. Nada es casualidad, así que hay propósitos de Dios en todo. Así Amén, que vamos a así estar es. en contacto, querida hermana, y con toda la audiencia. Sepan que tienen una familia en Cristo aquí en España y serán bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén. Y agradecidos estamos también con la audiencia que nos escucha en Chile, a lo largo y ancho de Chile, en las emisoras Manantial FM, que siempre están allí, siempre con esos audífonos abiertos para que nosotros podamos llegarle a todos esos hermanos que están en Chile. Bueno, bendiciones a todos los que nos escuchan y gracias. Gracias en el nombre de Dios. Amén. Seguimos en Hasta luego. contacto, pastor. Bendiciones.